Una pregunta para ampliar la mirada. Diálogos entre disciplinas para descubrir el mundo. Con vos que estás ahí. En tu casa. En las aulas. Con los y las docentes. Nuevas formas de conocer. Otros modos de aprender. Seguimos educando. Hoy con Alma, profesora de artes visuales, y Julieta, profesora de formación ética y ciudadana, nos preguntamos, ¿se puede prohibir la cultura? A través de la cultura yo me expreso con la música. Romperá la tarde en mi voz hasta el eco de ayer. Yo expreso mis emociones a través de la música. Bueno, yo me expreso a través del baile, a través de la actuación también un poco, porque para interpretar una buena pieza de baile hay que actuarla desde el corazón. La cultura no puede prohibirse porque es parte de nosotros y nos representa a cada uno como personas. La cultura no puede prohibirse porque es uno de los métodos de expresión de las personas. La cultura no puede prohibirse porque es parte de todos, es lo que somos, es la esencia, nuestra identidad y es la identidad de todo ser humano, todos somos cultura y arte. En 1979, la banda Serú Girán, con su líder Charly García, presentó La grasa de las capitales. Es un disco que dice lo que quiere decir, pero lo hace a través de un código cifrado, el de la metáfora. La grasa, en la poética de Serú Girán, es la superficie que no deja ver y mantiene invisible el interior. Es más, tapa a un país, lo silencia. La metáfora es arte, pero además, en épocas de dictadura, es un salvoconducto que defiende palabras y conceptos prohibidos. Es un mensaje secreto para decodificar en tiempos peligrosos. ¿A qué llamamos censura? Hoy, en Seguimos Educando, hablamos del peor de los peines finos, ese que intenta arrastrar las ideas y quitarlas de la cabeza. Hace muchos años había grabado una cosa que era la censura no existe, mi amor. Wow, wow. Dice el diccionario que la censura es la restricción de la libertad de información y de expresión. Pero a mí me gusta decirlo de otra manera. Es imponer el silencio en donde hay una idea para transmitir. Año 1968. En Europa eran tiempos del Mayo francés. La imaginación al poder. Seamos realistas, pidamos lo imposible. Acá, en nuestro país, se vivía la dictadura de Juan Carlos Onganía. Represión, prohibiciones y censura, pero también creatividad. En esa época aparece en las calles una leyenda. Dice solo 2 palabras. Artistas reaccionan contra la censura. Se involucran con la problemática social y política del país.
de provincia a provincia, llegan a Tucumán. En alianza con otros sectores no artísticos como intelectuales y obreros, se comprometen con el pueblo tucumano y lanzan la campaña Tucumán Arde. Pero situemos un poco el contexto. En 1966, Onganía y su dictadura dispuso la intervención de 7 ingenios azucareros tucumanos. Años después, llega el cierre de 11 de ellos. La dictadura sabe de la importancia de la actividad en el mapa político, social y económico de la provincia. Pero la censura y la prohibición no cesan. Tucumán Arde, campaña que preanuncia una movida de vanguardia. Detrás hay artistas porteños y rosarinos que se manifiestan en contra de la pobreza, la censura y la dictadura. La idea era montar Tucumán Arde primero en Rosario y después en Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba. Ni bien se inauguró en la capital federal, la dictadura de Juan Carlos Onganía la clausuró. Arte, política y censura. Un clásico que se iba a repetir en pocos años. Quedaron las fotografías. La censura no existe, mi amor. Wow, wow, wow. La censura no existe, mi amor. Wow, wow. La censura no existe, mi amor. Wow, wow. La censura no existe, mi amor. La censura no existe en mí. La censura no existe. La censura no. La censura. ¿Por qué la censura tiene una estrecha relación con la libertad de expresión? El derecho a la libertad de expresión fue incluido en los primeros marcos normativos tras la Revolución Francesa y hacia el siglo XVIII, como un derecho individual. Pero también podemos abordar la libertad de expresión como un derecho colectivo. El derecho a la libertad de expresión tiene 2 dimensiones, una individual y una colectiva. Por lo tanto, cuando se restringe la libertad de expresión de un individuo, no solo es el derecho de ese individuo el que está siendo censurado, sino también el derecho de todos y todas a recibir informaciones e ideas. La libertad de expresión es un derecho complejo porque protege tanto el derecho del orador como el derecho del que escucha. Toda persona tiene derecho a la libertad de investigación, de opinión y de expresión y difusión del pensamiento por cualquier medio. Una de las afirmaciones de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Ahora, un artículo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión, el de investigar y recibir informaciones y opiniones y difundirlos, sin limitación de fronteras. Voy con una más de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia. O cualquier otra acción ilegal contra cualquier persona o grupo de personas. Sí, la apología del odio está prohibida. Quedó claro, ¿no? A su vez, la libertad de expresión fue reconocida como un derecho fundamental para la plena vigencia de una sociedad democrática. Intentemos armar un mapa del concepto de censura. Empiezo yo. La censura se da en tiempos de persecuciones y represión. El censor intenta moldear las formas de pensar, de sentir y de expresarse. En tiempos de censura hay listas negras de libros, canciones, películas, obras de teatro y medios gráficos. Y en tiempos donde la censura es moneda corriente, hay persecución de artistas y exilio y desaparición. La censura implicaba muchas cosas. Para muchos y muchas artistas significó la persecución, la cárcel y sí, en otros y otras, la desaparición. Y el exilio que no deja de ser una manifestación de la censura. Aquí vemos una obra de un artista argentino muy importante que debió exiliarse. Ricardo Carpani, comprometido con las luchas de la clase trabajadora y sindical, creó una iconografía laboral donde podemos apreciar sus héroes sindicales. Iconografía laboral, héroes sindicales. Qué ganas de conocer mucho más. Cuerpos robustos, pétreos y de gesto combativo. Figuras corpulentas y de rostros serios. Musculatura en tensión. Así pinta Carpani a la clase obrera y sindical.
a sus héroes, compromiso y militancia. ¿Quién es este artista que pinta a los humildes como seres poderosos? Pintor, muralista y dibujante argentino, nacido en 1930. Hijo de inmigrantes italianos, comenzó a estudiar abogacía, pero un viaje a París cambió su destino. A su vuelta, su formación artística incluyó a maestros reconocidos, entre ellos Emilio Petoruti. Se forma, se nutre, se llena de imágenes de la Argentina de la época. Al calor de las primeras exposiciones y muestras colectivas realizadas con otros y otras artistas. Surge así en 1959 el Grupo Espartaco, con un arte figurativo inclinado hacia el muralismo en la línea de los artistas que criticaban la pintura de Caballete por considerarla elitista. Lo que planteábamos era una nueva estética, un nuevo concepto de la estética, pero que trascendiera también lo absolutamente plástico y que se extendiera a otras ramas, a otras disciplinas del arte. Que fuera un movimiento realmente, un movimiento de tipo cultural integral, ¿no? Bajo ciertas premisas y ciertos preceptos ideológicos que estaban planteados en el manifiesto. Nosotros bregábamos por un arte nacional, pero nacional en el sentido latinoamericano y revolucionario en el sentido de que pensábamos que el arte en general tiene una función social concreta que cumplir, una función transformadora de la realidad que cumplir al servicio de determinados ideales y propugnábamos eso. En su manifiesto, lanzado también en 1959, expresan la defensa del arte de masas. Teníamos claramente definido nuestra posición frente a la realidad en el sentido de que era una realidad de lucha y que por lo tanto lo prevaleciente era pintar los aspectos positivos de esa realidad, no los negativos, la lucha concreta de la clase obrera de todos los días. Además era un concepto formal muy contundente, muy fuerte, muy sólido. De algún modo nos hicimos reconocer como jóvenes artistas, nosotros éramos muy jóvenes, teníamos 27 años, ¿no? Creo que el deber de un hombre es ser un hombre, ¿no? Y ser un hombre integralmente y hacer las menores concesiones posibles, sobre todo en un campo tan concreto y tan específico como es el campo de la creación artística, ¿no? Que es el campo en el cual un artista se expresa, y expresarse sin concesiones es un deber que debería ser. En la medida que el artista es un producto de la sociedad y de su medio histórico, al expresarse, si realmente se expresa en profundidad, si es verdaderamente un artista, está expresando, está dando testimonio de los valores vigentes en su momento histórico. Carpani fue el artista del grupo más comprometido con las luchas sociales y la militancia. Se dedicó a representar al proletariado urbano de forma fácilmente reconocible. Carpani se convirtió en un hito del cartel político en el país al incorporarse a la CGT de los argentinos. En 1974 viajó a Suecia con motivo de una exposición. Se trataba de una estancia de 4 meses. Sin embargo, no pudo volver en ese momento a la Argentina. Reinaba la censura, persecución y represión de la AAA. Con la vuelta de la democracia, 10 años después de ese exilio forzado, en 1984 retorna a la Argentina, donde vive hasta su muerte en 1997. Carpani nunca abandonó sus consignas e ideales: producir un arte combativo y colectivo comprometido con su pueblo. Para recuperar la esperanza hay que luchar porque esa esperanza se recupere a nivel colectivo. Es muy difícil, pero no es imposible. Y una de las formas de recuperar esa esperanza es recuperar nuestra memoria colectiva. Para mí los que censuran son las personas que no te permiten crecer en el ámbito que te gusta. Son aquellas personas que imponen sus pensamientos y no dejan expresar a los demás. Los políticos, los religiosos y los conservadores.
Sí, conozco. El Aguante de Calle 13. Sí, conozco una canción que se llama El Oso, que es del cantautor Morris, que habla de un niño que soñaba mucho y que en un momento lo enjaularon y no lo dejaron expresarse libremente. No conozco una canción o una obra en específico, pero sé que la artista María Elena Walsh fue censurada por muchos años. ¿Hay límite para el humor? En Argentina es un rubro con historia, más si se trata del humor político. Es el caso de Tía Vicenta, una revista que fundó y dirigió el dibujante Landru. Resulta que durante el gobierno de facto de Juan Carlos Onganía lo citaron desde las altas esferas. Es que al presidente no le gustaba cómo lo caricaturizaban. Era el dibujo de una morsa con bigotes. ¿Qué contestó Landru? Yo creía que el problema era más grave. Si al presidente no le gusta, que no la compre. Pero ahí no termina la historia. Días después, Onganía clausuró Tía Vicenta. Igual, en el imaginario popular, Onganía, el dictador, sigue siendo una morsa. ¿Es la censura un rival imposible? En la Argentina de la última dictadura cívico-militar hubo una revista emblemática que le ganó varios rounds. Por puntos, claro. ¿Escuchaste hablar de humor registrado? El primer número salió el 6 de junio de 1978, cuando la euforia mundialista tapaba cualquier cosa en Argentina. Te presento a los protagonistas de la tapa. En este rincón, José Alfredo Martínez de Hoz, el ministro de Economía símbolo de la dictadura. De este otro lado, César Luis Menotti, director técnico de la selección. Y el humor, que condensa y une opuestos, juntó a Martínez de Hoz y a Menotti. Menotti de Hoz dijo: el mundial se hace cueste lo que cueste. Con esta tapa se escondió detrás del director técnico una crítica a la dureza del plan económico del momento y a los excesivos fondos que el Estado destinó para organizar el Mundial 78. Así es el humor, muestra, oculta y aparece como catarsis en forma de risa. A mí me enloquecía, yo estaba como loco esperando que saliera la revista. Cualquier cosa que saliera que tuviera que ver con humor, yo la quería comprar, pero además estaba esa necesidad de ver, digamos, leer a ver qué pasaba más allá de lo que podías ver en los noticieros o en los diarios que había en esa época, que tampoco te decía mucho del tema, ¿no? La revista se convirtió en una contraseña para expresar a través de distintos códigos eso que estaba prohibido. O sea, uno como lector le pedía al humorista que se jugara, que diera un pasito más allá o que dijera cosas que uno pensaba y no podía decir. En esos tiempos, Humor Registrado, su director Andrés Casioli y otros colaboradores recibieron amenazas. Y en enero de 1983, el gobierno de facto secuestró el número 97 de la revista. Esto es lo que salió después de aquella secuestrada. Son los integrantes de la Junta. A los 15 días la revista salió normalmente, la que batió el récord de difusión y de venta. Sí. Pero esta era la postura. Y no es que era fácil, y no es que nosotros sistemáticamente lo hacíamos, pero la gente así lo percibía, que el problema eran estos tipos, el enemigo estaba acá. Claro. Entonces, darle era una cosa que era casi, periodísticamente, casi una obligación. Si miramos hacia atrás, podemos decir que Humor, la revista, fue una cosa muy seria que nos pasó en la dictadura. Y es así porque encontró la manera de ganarle a la censura con eso que decía entre líneas. Perdón, entre risas. Durante la última dictadura cívico-militar, el gobierno de facto describía a la Argentina como si fuera un campo de guerra. Había que cazar a los enemigos. En ese escenario, las y los jóvenes encontraron una válvula de escape o un refugio que funcionaba. La poética del rock. En esa, los represores se quedaron sin entrada. Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Lo primero que hice acá fue, con Serú Girán, hicimos La Gracia de las Capitales, año 79. Las
canciones de Serú Girán presentaban una crítica al régimen en forma de signos poéticos. Para mí Serú es un lugar paradisíaco, es un lugar donde todo está bien, es como una utopía Serú Girán. Charlie había creado un idioma, un idioma inventado del cual sale la palabra Serú Girán, Eitileda, todo eso, que era nada menos que crear un idioma que tenía una sonoridad. Y adentro del disco había como una historieta en fotografías de un cuento que pasaba, que era la historia de la canción, donde estaban las frases estas del idioma inventado y había fotos, para que vos siguieras como una fotonovela lo que pasaba, pero te lo relataba en este idioma inventado. Y a la vez era un idioma que no se entendía y que los críticos no se podían meter con eso. Eran los críticos, los censores. En Desarme y Sangra de 1980, Charlie hace referencia a un estado vigilante. Pero el censor, el señor Tijeras de la época, no se da cuenta. Unos años antes, Charly García había escrito Canción de Alicia en el País. Acá lo tenés a Charly, irónico, en un programa de televisión. Mira, es un tema que yo le hice a un amigo mío que sufría mucho porque su mujer era libre. Entonces le hice ese tema y ahora sufre más. No cuentes que hay detrás de aquel espejo, no tendrás poder. Ni abogados, ni testigos. Enciende los candiles que los brujos piensan envolver. A nublarnos el camino. Animales que representan a políticos, cabezas aplastadas por el mismo pie, inocentes que son los culpables, el rey de espada que dictamina. Esta canción ya está como pasada de moda. Charly le canta a los dinosaurios sin intentar disimular que se trata de los militares. También pide que no bombardeen Buenos Aires. Y grita con fuerza, nos siguen pegando abajo. Las poéticas son otras. Es el tiempo de la primavera del rock y las palabras ya no necesitan camuflaje. La censura en nuestro país se asocia a prácticas represivas de gobiernos autoritarios, dictaduras que intentan acallar la voz de los artistas. Y que vigilan además el discurso de los medios de comunicación y la expresión del pueblo. Pero el arte, la cultura, siempre encuentra la manera de hacerle trampa y trascender. Mirá a Charly, si no. Vamos con la poética, el humor y todos los recursos que sirven para expresarnos en tiempos de desventuras.